¿no? Que Todos ya lo habían invitados, comentado. menos ellos. ¿Ya? Así que eso, pues bueno, también eso, a propósito del tema de la repre, también es importante, yo creo, estar haciéndolo acá en la Asamblea de la Conde, que es un espacio completamente de resistencia también. Así que no es casual también hacerlo acá. Así que Claudia. Quería saludar a todos y todas, agradecer a la invitación de los chiquillos y las chiquillas de la Universidad del Biobío, de la Escuela de Trabajo Social. Yo soy parte integrante de la Asamblea de la Conde. También quería agradecerle a los expositores, a los académicos que hoy día nos acompañan y que hayan tenido la voluntad también de poder estar ahora en el territorio con nosotros, en nuestro territorio que ha sido un territorio este último tiempo de bastante resistencia. En todo este mes de movilización que hemos vivido acá en Concepción y eso queríamos más o menos irles comentando de cómo surge esta organización vecinal. Pero primero quería partir diciendo de que este mes ha sido un mes súper complejo, en harto aspecto para todos y todas, las que hemos vivido el proceso como más en la interna, en la movilización, en tratar de organizar, pero se presentó también como una posibilidad maravillosa de poder construir y reconstruir ese tejido social que lo perdimos, que nos arrebataron en tiempos de dictadura, y hoy día estamos en esto. Los mismos que algún día nos arrebataron estamos hoy día construyendo, reconstruyendo ese tejido, y nos ha permitido encontrarnos, nos ha permitido conocernos, reconocernos como iguales, reconocer que tenemos muchas necesidades muy parecidas, por no decir iguales, también inquietudes muy parecidas, y ante eso surge esa necesidad, pues esa necesidad de organización que se vino incorporada el producto de la movilización que surgió acá el día 19 de octubre, producto de las movilizaciones que se estaban dando en Santiago por el tema del alza de los pasajes. Acá el día sábado hubo una explosión grande movilización solidaria respecto a lo que estaba ocurriendo, y nos dimos cuenta, o por lo menos yo me di cuenta en ese momento, que se venía algo distinto. Y claro, los días nos fueron entregando eso distinto entre la represión que estábamos sufriendo en la calle, la resistencia que estábamos teniendo por los toques de queda y todo lo que vivimos, todo lo que hemos vivido. Surge la necesidad de generar asambleas territoriales, en donde empezáramos a discutir y a diagnosticar qué es lo que ocurría en nuestros territorios, en nuestro sector. Comentarles que este sector se constituyó el día jueves 21 o 22 de octubre, por ahí, en donde en esa primera instancia pudimos hacer una especie de diagnóstico del territorio y se constituye finalmente la asamblea con vecinos de la remodelación Paicaví, que es cruzando la calle de acá de Paicaví. Todo este sector de asamblea, de acá del sector Plaza Conde, y también de Camilo Enrique, también hay vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora. Entonces, digamos, ese es el sector que hoy día nos hemos estado organizando acá. Participan alrededor de 250 vecinos de estos territorios. Al principio, bueno, las asambleas las teníamos diariamente. Luego de terminada la jornada de protesta nos juntábamos aquí alrededor de las 8 de la tarde o a esa hora, como para poder al principio hacer una especie más de catarsis de todo lo que estábamos viviendo, un poco de contención, porque era muy violento todo lo que estábamos sufriendo. Entonces así como que llegábamos un poco como a hacernos cariño, como empezar, como por eso decía, como empezar a cambiar un poco la forma de las relaciones que veníamos conociendo hasta la fecha. Entendemos de que la sociedad neoliberal, capitalista, nos ha tenido sumamente divididos. Y esta ha sido la gran oportunidad que tenemos. Pues este mes nos ha demostrado esa capacidad, esos saberes que tienen los vecinos y vecinas, que a lo mejor ni siquiera los conocían, sino que los han ido descubriendo al pasar de estos días. Y eso es lo que nos tiene totalmente motivados y motivadas a seguir en esta construcción. El tema de que para qué también nosotros nos estamos organizando, porque teníamos como muy identificado que las necesidades, por lo menos acá del sector, prioritarias en ese momento, y todavía lo son, que eran la seguridad y el cuidado. La seguridad y el cuidado en torno a lo que nos estaba ocurriendo, y también, bueno, habían otras cosas que a lo mejor uno las considera como una tontería, pero, por ejemplo, también tuvimos problemas con el tema de la basura. Producto de que los camiones de basura, los recolectores no pasaban, entonces se nos estaba acumulando mucha, y además de todos los días de barricada y todo lo que pillábamos en tanto cartuchos, lacrimógena, que de hecho, pasando el dato, estamos haciendo una recolección de toda la represión que hemos vivido acá en estos territorios, así que si encuentran algo por acá de los territorios para que nos hagan llegar, ya sea cartuchos, balines, incluso hasta balas, hemos pillado. Entonces eso muestra, digamos, el asedio, el hostigamiento, la persecución a los movimientos sociales que están tratando de hacer resistencia en las calles. Principalmente nosotros nos hemos sentido más vulnerados en las noches acá.
terminando muchas veces nuestra asamblea o algunas actividades hemos tenido la intervención violenta de parte de Carabineros. Así que, muchas gracias. Como les decía, esta organización empezamos a trabajar, como les decía, vimos algunas necesidades y empezamos a trabajar en líneas políticas, en líneas de acción de trabajo. Y eso nos llevó a concluir algunas comisiones, las que hoy día están como súper potentes y son las que se encargan de armar muchas de las actividades que tenemos, como por ejemplo tenemos una comisión de seguridad y cuidado, tenemos una comisión de comunicaciones que ahora están haciendo las comunicaciones en estos minutos. Tenemos una comisión de organización y logística que se encarga de coordinar y organizar todas las actividades que estén articuladas y además de elaborar metodología. Tenemos una comisión de economía local y popular, que los compañeros se están encargando y compañeras se están encargando de hacer ferias libres, familiares por el buen vivir. Hemos decidido empezar a adoptar nuevamente este concepto del buen vivir que viene desde los pueblos originarios, que tenían, ¿cierto?, que tiene que ver con el convivir en armonía y en equilibrio, tanto entre seres humanos y con la naturaleza. Entonces, como que queremos recuperar esos conceptos que nos ha quitado las sociedades capitalistas. Así que, como les comentaba, para seguir en las comisiones, tenemos una comisión de agroecología que se está encargando nos dimos cuenta de estas ferias que ya hicimos la tercera versión el día domingo, que estas ferias nos estaban dejando mucha basura. Entonces las chiquillas se están encargando de poder seleccionar, hacer una selección de basura entre orgánicas, plásticas, de todo. Y además hay una comisión de reflexión política que ha sido difícil, digamos, a lo mejor poder cuajarla, pero en realidad es como para elaborar metodología para la reflexión política y empezar a elaborar política desde los territorios, desde lo local a lo macro. Así que estamos, digamos, con un montón de hacer y dentro de todo ese hacer sale también y surge una necesidad enorme que es la autoformación y la educación. Esa educación que también ha sido arrebatada por los mismos de siempre, por los poderosos de siempre. Nos dimos cuenta de que de un momento a esta parte nunca más tuvimos educación cívica. O sea, desde una fecha que nos recordamos, hacíamos, digamos, en estas reflexiones con los vecinos, nunca más tuvimos educación cívica. Tampoco nos empezaron a quitar de a poco las horas de historia, en arte, entonces como que ha venido, digamos, una seguidilla de situaciones que han ido ocurriendo en el país que nos han hecho ver de que efectivamente a estos poderosos les sirve que nosotros seamos ignorantes, para que ellos nos tengan silenciados, no podamos seguir opinando, que ellos puedan tener, digamos, todo el poder económico, político, cultural que hoy día la gente se lo está cuestionando. Hoy día el sistema está en crisis y eso nadie lo puede negar. Y eso es lo que nosotros aquí estamos tratando también de hacer. O sea, esta es una asamblea que surge. ¿Y para qué? Porque necesitábamos organizar la movilización, organizar ese descontento que teníamos en las calles. Y eso es fruto de todo lo que ha ido ocurriendo. Hemos hecho talleres de educación cívica, de asamblea constituyente, de análisis social en Chile, en diferentes módulos. Hemos hecho talleres de primer auxilio, de salud mental, bueno, las ferias del buen vivir que contemplan todos los domingos, que contemplan feria, que contemplan olla común, que contemplan intervenciones artísticas, no recuerdo qué más, algo más. Los talleres, muchos talleres, sí. Y las documateadas que también, bueno, todos estos espacios de autoformación nos han servido mucho. Hay muchos vecinos que no tenían idea qué es lo que era una constitución, por ejemplo. Entonces hay que partir, por eso que fue tan importante nosotros hacer estos talleres de educación cívica primero para partir de los conceptos más elementales que tiene, digamos, la educación cívica, como conceptos tan básicos como ciudadanía, etcétera, y otros conceptos. Bueno, luego de eso también, como dentro de las mismas conversaciones, también surge esta necesidad de articulación con otras asambleas que se gestaron también dentro de la primera semana algunas y otras en la semana subsiguiente, pero todas empezaron de una u otra manera acá en el territorio de Concepción y en otras comunas, por supuesto, pero me voy a enfocar más en Concepción. Hay asambleas, alrededor de 10, 12 asambleas levantadas por el territorio, la cual en estos minutos estamos en un proceso de articulación y coordinación que ya llevamos trabajando hace 2 semanas. Y lo que se va a concretar ahora este sábado, para que también lo tengan presente y puedan participar, ya sea con sus asambleas o como personas que viven en Concepción, va a ser el sábado, esta gran asamblea comunal va a ser el sábado a las 10:30 en el Parque Ecuador, en el sector Cascada. Y tiene 3 líneas como fundamentales para nosotros esta actividad o como objetivo que nos pusimos y que también teníamos como esas necesidades en comunes, nos dimos cuenta, que eran, por ejemplo, lo primero, la autoformación y la articulación entre las redes que estamos trabajando y además las demandas. Ojalá nosotros poder llegar a concretar
un petitorio, digamos, comunal de demandas desde los territorios, desde lo que estamos construyendo. Entonces, esa es la gran importancia que tiene esta asamblea comunal, que esperamos, tanto como estamos fortaleciendo el territorio, podamos también fortalecer el trabajo comunal, porque sabemos que no podemos pelear separados, sabemos que tenemos que estar en articulación con otros y ojalá lograr una máxima unidad. No quería decir unidad social, pero esa es la idea. Pues la idea es que ojalá en algún momento podamos generar el máximo de unidad entre las personas que estamos organizadas en los diferentes territorios, ya sea medioambiental, de salud, vivienda, etc. De hecho, se han hecho otros cabildos temáticos en la comuna de Concepción, cabildos de mujeres, ha habido cabildos de patrimonio, cabildos respecto a la cannabis medicinal y otras. Y eso, o sea, no recuerdo si otra. Igual vecinos que están aquí, por favor, vayan ayudándonos, aunque me interrumpan, por favor. Y bueno, como les decía, pues la gran importancia de esto es poder levantar este petitorio que estamos trabajando y reflexionando también desde nuestros territorios. Pues esa es la idea, pues poder llevar propuestas, ideas, hacer catarsis también vamos a tener unos momentos como para el desahogo, porque es inevitable, nos hemos dado cuenta que en muchos espacios que hemos organizado es inevitable que un vecino o una vecina nos extienda lo que quiera decir, porque todos y todas tienen muchas ganas de hablar, muchas ganas de aportar en este proceso de reconstrucción que estamos viviendo. Bueno, y en este proceso, como les decía, están tanto las asambleas, pero también lo valioso es que también están participando algunas juntas de vecinos, como la Junta de Vecinos de Pedro del Río, la Junta de Vecinos de Aurora de Chile, de la Huita de la Perdiz, que son poblaciones que históricamente han tenido una lucha como de resistencia y combativa ante la construcción de las ciudades neoliberales. Por ejemplo, si ubican la Aurora han tenido hace mucho tiempo atrás, ellos llevan más de 100 años de historia en la costanera y los quieren sacar del territorio simplemente porque a algunos se les ocurrió que ese terreno tiene más valor ahora que antes, cuando ellos se los tomaron. Lo mismo ocurre en Pedro del Río, entonces lo que intentan hacer estas ciudades es poder desplazar la pobreza donde no se vea, tenernos aislados, tenernos segregados, y eso es lo que ha hecho en realidad esta sociedad. Y en ese sentido, bueno, en lo personal yo vengo participando de antes en procesos organizativos y dentro del año pasado lo más importante fue que nos pudimos juntar con algunas organizaciones territoriales y ciudadanas y algunas medioambientales también, respecto a la 15ª modificación del plan regulador que tiene la comuna de Concepción. La municipalidad, recuerdo, a fines de diciembre abrió un proceso como de diagnóstico que fue altamente cuestionado por esta organización y por eso que confluimos al final en un espacio organizativo que se llamaba Red Barrial, que se llama. Ahí pudimos hacer conversatorios, talleres para poder educarnos, porque vecinos y vecinas con un conflicto del plan regulador que no muchos lo entienden, que aquí ya no, tuvo que venir arquitectos, geógrafos, de hecho nos ayudaron en temas de mapa, de mapeo para poder trabajar más de manera más práctica con los vecinos y las vecinas en los territorios, y empezamos a comprender que el plan regulador tiene que ver con todo el uso del suelo que nosotros habitamos, donde estamos pisando hoy día tiene que ver con el plan regulador, y como yo vengo de comités de allegados y allegadas, nosotros llegamos al plan regulador por eso, porque el plan regulador, por lo menos acá de la comuna de Concepción y varios que hemos revisado, no contempla uso de suelo destinado para la vivienda y la construcción de viviendas sociales y el acceso en realidad a la vivienda social. Entonces nos dimos cuenta que ahí la distribución era sumamente arbitraria, ligada principalmente a las inmobiliarias, a los grandes proyectos inmobiliarios en Concepción, y empezamos a hacer una crítica al respecto y a poder educarnos para poder enfrentar con argumentos contraargumentar en realidad los argumentos que nos estaba entregando el municipio en ese tiempo. Así que, bueno, luego de eso, luego de este proceso diagnóstico que fue súper extraño, porque nosotros cuestionamos hasta la metodología que ellos utilizaron, luego de eso no sabemos de dónde aparece una propuesta de 18 pisos máximos que ellos nos presentaron en el mes de agosto a las organizaciones sociales y territoriales. Y claramente nosotros sabemos de dónde viene. No vino de las organizaciones, no vino de los trabajos territoriales que se realizaron, no vino de las 2 jornadas, en las 7 macrozonas de acá que ellos dividieron en Concepción, no vino de ahí. Porque todos los que participamos, las que participamos, nadie habló de altura. Incluso cuando se hablaba de altura, muchos vecinos decían, no se puede construir más de 5 pisos, ya estamos colapsados de tanto edificio. Hay muchos edificios que están para la gente que tiene más plata, no me tapan el sol, algo tan básico como que te tapen el sol.
como que hoy día los niños y niñas que se ven afectados por estos proyectos inmobiliarios no tengan el derecho a educarse, bueno, aparte que no tenemos derecho a una educación de calidad, claramente, pero los ruidos y la contaminación afecta directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y de las niñas, de los adolescentes. Entonces, ante eso vimos tanto argumento en contra de seguir construyendo estos edificios, así que entre muchas organizaciones decidimos también hacer cartas y todo, movilización, para que se congelaran los permisos de edificación en altura, cosa que hasta la fecha no se ha conseguido. Por más que hemos elevado carta, ellos nos hablan de temas de plazos legales, pero también hemos conocido en otras situaciones donde sí han modificado el plan regulador, sin esperar estos plazos legales que ellos nos dicen. Aquí hay una falta enorme y una irresponsabilidad enorme, no hay voluntad política. No hay voluntad política para cambiar las cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Poder empezar una campaña por no más de 5 pisos, y también que se congelen los permisos, que se congelen ahora ya los permisos de edificación. Y digamos, todo producto de toda esta organización, mañana hay una marcha en la cual también nos sumamos como Asamblea La Condel, que es la marcha por el derecho a la ciudad. Es un concepto que igual hemos acuñado hace hartos años, pero que hoy día con más razón tiene más sentido poder salir a disputar ese derecho a la ciudad, ese derecho a la participación real en las decisiones que se toman en las ciudades. Hoy día sabemos todos que ha estado la construcción de la sociedad chilena en general ha sido en la medida de los intereses de los empresarios. Y hoy día en Concepción no ocurre algo tan distinto. La Asamblea Constituyente, el Fuera Piñera y todo lo que se ha gritado en las calles también es necesario, y por eso que hago mención del tema del plan regulador, porque es necesario que también levantemos demandas locales que con este movimiento, con esta movilización, sí o sí podríamos triunfar y ganar. Entonces, eso, o sea, la invitación, ya ahora yo voy a ir terminando para darle el paso. Cualquier cosa que me haya faltado, vecino, vecina, les pido por favor que me lo digan al final o lo digan en la intervención. Eso, o sea, la invitación, por lo menos de parte de esta asamblea, es que sigamos levantando asambleas, o asambleas o cabildos, que la organización va a ser una de las estrategias, de las tácticas que vamos a tener los pobladores, pobladoras, para poder generar los triunfos que necesitan los pueblos de Chile. Así que ese es el mensaje, pues, a seguirnos organizando y seguir en las calles. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer por esta invitación. Inicialmente, como explicó Alexander, era otra invitación, mucho más academizante, pero aquí estamos y encantada de compartir este foro con Claudia y con Rogerio para tratar de aportar con algunas ideas respecto del territorio y la transformación social. En primer lugar, quisiera decir, bueno, que yo provengo del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción, hacemos Geografía Social y Económica y también estoy aquí como representante de una plataforma digital llamada Ciudad Feminista, que formamos el 2018 con 2 ex estudiantes de la Universidad de Concepción, Yanina Zagal y Patricia Retamal, y quien habla. Entonces, en este momento estaría hablando como académica activista, algo que ha sido fuertemente criticado en muchos años anteriores, pero pareciera ser que ya cada vez está siendo más aceptado, ¿no? Que uno no se puede dividir cuando habla porque uno es una sola persona. Ampliamente criticado en el mundo academicista y científico, porque se plantea que si uno también promueve ciertas luchas, entonces deja de ser científica, deja de ser objetiva y por tanto ese conocimiento no tiene valor. Bueno, en esta plataforma de Ciudad Feminista nosotros la entendemos como una herramienta, ¿no? Donde también se produce conocimiento, pero este conocimiento nos lleva a una acción también, que es académica y es activista, ¿no? Para comprender procesos urbanos, para comprender las ciudades. En este sentido, mis colegas ahora han desarrollado diversas actividades, principalmente en Santiago, tratando de tener miradas distintas y tratando de enseñar también particularmente a niñas y adolescentes a comprender las ciudades y los espacios urbanos como algo que no es natural, es decir, las ciudades son espacios construidos, ¿sí? No es natural que las ciudades tengan, por ejemplo, lugares violentos. Los lugares violentos también son construidos.
La ciudad tampoco tiene lugares peligrosos, ¿no? No debieran existir lugares peligrosos, los peligros son creados por los seres humanos. Es decir, de qué manera estas ciudades que han sido construidas por alguien, ¿no? Generalmente un arquitecto, hombre, y también geógrafos y diseñadores, han sido construidos desde ciertas ideologías de cómo debe verse una ciudad estéticamente bien, ¿no? Cómo debe estar ordenada y de qué manera esa ciudad que debiera ser para todos, al final no lo es para todos. ¿Por qué razón niñas y mujeres deben prescindir, por ejemplo, de andar solas en las calles en las noches o atravesar parques oscuros, ¿no? Porque eso es peligroso. El parque no es peligroso, ¿no? Son las personas las que lo hacen peligroso. Indudablemente que yo le digo a mis hijos, a mis hijas, no pases en la noche por ese parque porque probablemente algo va a ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera desde las niñas y adolescentes, desde temprana edad, estamos haciendo releer las ciudades y los espacios? Ocupar los espacios públicos, las calles, las plazas. ¿Cómo nos apropiamos nuevamente de esos espacios que nos fueron realmente despojados, ¿no? Para muchas personas, esos espacios que han sido construidos de manera muy regulatoria, de manera muy selectiva. Tú puedes estar en ciertos espacios y en otros no. Mujeres pueden entrar a ciertos espacios y a otros no. Los hombres también, indudablemente. Las geografías feministas, así en plural, no se tratan solamente de estudios sobre mujeres y las implicancias que tienen, ¿no? Por ejemplo, las políticas públicas sobre ciudad, sobre las mujeres, sino de tratar de develar que estas políticas públicas sí tienen implicancias que son estructurales para los géneros, para hombres, mujeres, de distintas maneras, y que son esas estructuras rígidas, ¿no? Las que hay que transformar. Entonces, desde las geografías feministas se proponen metodologías y teorías para comprender, pero al mismo tiempo para transformar. Es decir, no basta solo con comprender un problema, una problemática, sino de qué manera contribuimos nosotros a esa transformación. Y aquí quisiera hacer también una referencia respecto de nuestro rol como académicas de una universidad pública que se generó, digamos, desde lo público, y de qué manera este movimiento, este estallido social nos ha interpelado. Bueno, a los que queremos oír, porque a los que no quieren oír no les ha interpelado, ¿no? Y de qué manera esto nos hace repensar nuestra forma de hacer ciencia, para qué hacemos ciencia, para quiénes, con qué fin. ¿Con qué fin investigamos sobre problemas sociales urbanos o rurales? ¿Con qué fin investigamos sobre nuevas formas, por ejemplo, de producir, de mejorar, por ejemplo, pinos y eucaliptus, que lo hace la Universidad de Concepción, para que resistan a las sequías, no para que utilicen menos agua? ¿Para quién hacemos esas investigaciones? Y esa es una pregunta que desde mi perspectiva quisiera dilucidar y quisiera transparentar, que la Universidad de Concepción, que es una universidad pública y que siente mucho orgullo de haber sido creada por la comunidad de Concepción, responda a la comunidad de Concepción, nosotros y nosotras todos incluidos, ¿para qué hacemos ciencia? ¿Qué es lo que la Universidad de Concepción quiere transmitir? ¿Qué es lo que quiere crear? ¿Qué quiere mejorar y qué quiere transformar? Eso me parece que desde las instituciones hay ciertas responsabilidades, y desde nosotros, cada uno de nosotros también. ¿Para qué hago yo ciencia aparte de mis propias ambiciones como académica, ¿no? Bueno, como decía, Ciudad Feminista es una plataforma de acción académica y activista que intenta cuestionar profundamente las políticas públicas urbanas. Principalmente se refiere a que estas políticas urbanas, estos diseños urbanos, los planes reguladores que son impuestos generalmente para las ciudades y para las comunas, primero porque no han sido consultados, ¿no? Que han sido promovidos, diseñados por técnicos y técnicas, ¿sí? Expertos. ¿De qué manera esos planes nos promueve una no alteración del orden? Y aquí hay cuestiones que son muy propias de las geografías y de los urbanismos,
al hablar de la regulación, al hablar de los planes reguladores y al hablar del ordenamiento territorial. Y nosotros hemos preguntado, yo no soy urbanista, indudablemente, pero esa ordenación ¿de qué? ¿Por qué hay que ordenar el territorio? ¿Quién dijo que el territorio estaba desordenado inicialmente, no? Bueno, ahora ha sido ordenado por técnicos, por expertos, ¿no? Entonces, ya, queremos desordenar ese territorio. ¿Quién lo va a hacer? ¿Nuevas personas, nuevas voces, disidentes? ¿O es lo mismo de siempre? Esa obsesión que ha tenido siempre el tecnicismo urbano por ordenar, ¿no? Por plantear una higiene ambiental, un higienismo de las ciudades, que esté todo limpio, ordenadito, ¿no? Homogeneizado, que no se noten diversidades. Y esto que pasó, este estallido social, vino a desordenarlo todo, ¿no? Tanto nosotros en la academia, la producción y generación de conocimiento, como en las materialidades que nosotros podemos identificar en las ciudades, cómo desordenan, cómo ensucian, cómo destruyen las calles, ¿no? Cómo destruyen los supermercados, o sea, eso antes que la vida. Eso ha sido un golpe muy tremendo, creo yo, por lo menos para nosotras que hemos estado pensando en esto, de qué manera, ¿cuándo se formó este Chile? Bueno, durante 47 años. Pero ¿cómo no nos dimos cuenta de que nuestros estudiantes, nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas también iban a pensar muchas veces, pero ¿por qué le hacen daño al supermercado y a las farmacias? Y no lo primero que debieran decir, pero ¿cómo es posible que hayan matado, asesinado 23 personas? ¿No? Que hayan torturado, que hayan violado, ¿sí? Que hayan dejado sin visión a más de 200 personas jóvenes. Y eso nos ha aterrado y nos ha conmovido profundamente. Y bueno, esa es una idea también que se ha enfrascado, que ha quedado como casi codificada dentro de los lenguajes de todo este urbanismo conservador, que lo que quiere es precisamente eso, ¿no? Quiere conservar las ciudades, conservar como si fueran un museo. Y las ciudades, como las áreas rurales, son dinámicas, ¿no? Son cambiantes y están compuestas de diversos actores distintos, heterogéneos, cada vez más. Nosotros, por ejemplo, en Chile, ahora que nos llegó una enorme, ¿cómo podría llamarlo? Un enorme recurso, no me gusta usar esa palabra, pero digamos que recursos humanos de diferentes partes del mundo que enriquecen nuestras ciudades, que enriquecen nuestras sociedades, también produjo un enorme temor, ¿no? ¿Qué es esto de llenar nuestras calles de gente que habla diferente? Y ahora tenemos gente que se ve diferente, ¿no? Cuando todos en Chile somos tremendamente blancos europeos, ¿sí? Sí, de raza pura. Entonces, ese desorden molesta siempre a la autoridad, ¿no? Y a mí me parece que este estallido ha sido eso, y eso porque eso molesta tanto, y molesta no solamente a las élites políticas y económicas, molesta también a la gente como uno, ¿sí? Porque la gente como uno también está sumergida en esa idea de que el orden es lo importante, ¿no? Que hay que mantener el orden y que hay que conservar. Entonces, me parece tremendamente interesante y relevante que jóvenes, hombres y mujeres hayan desordenado este espacio, que también al mismo tiempo le estén dando resignificaciones a ciertos espacios. Las plazas adquieren distintos significados, ¿no? Que, por ejemplo, la estética de las ciudades no tenga que ser una y unívoca. ¿Por qué tenemos que tener estatuas de hombres guerreros en todas nuestras plazas? Hombres guerreros desde Pedro de Valdivia hasta O'Higgins y, bueno, y otros más cercanos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar ellos y ser símbolo representando qué? ¿La civilización? ¿Qué cosa? La modernidad, el desarrollo. Y eso me parece a mí más que interesante haber podido presenciar. De qué manera esta decolonización, más bien del pensamiento, de las teorías y también material, de hacer caer
a Pedro de Valdivia, de poner a Lautaro, me parece que es un proceso decolonial, digamos, epistémico, pero simbólico, pero también material, que es de la mayor importancia, que yo no pensé que lo iba a ver durante mi existencia, ¿no? Tampoco pensamos que este estallido iba a tener esta forma, uno no sabe porque afortunadamente, no sé, los procesos sociales nos sorprenden siempre, ¿no? Y eso es interesante. Otra cosa que nos sorprende siempre es la naturaleza, y es una también de las dimensiones que a nosotros nos interesa mucho estudiar, pero estudiar la naturaleza como algo ya no natural, ¿no? Porque la naturaleza como pura no existe, puesto que la hemos intervenido completamente, o no tan completamente, pero la hemos intervenido. ¿Y de qué manera podemos hablar más bien de socionaturalezas? ¿Sí? En donde ciertas prácticas, ciertas acciones o actividades que parecieran ser naturales no lo son. Por ejemplo, el cambio climático no es un fenómeno natural. Probablemente no lo sea, ¿no? Aunque algunos sostienen que sí es natural, ¿no? Por ejemplo, la sequía que tenemos en nuestra región no es natural. Es un proceso que probablemente tiene mucho que ver con algo que nosotros también estudiamos, que es el modelo forestal chileno. Y cada vez tenemos más evidencias científicas, que es lo que nos piden, ¿no? De qué manera este modelo forestal chileno, que difiere de otros modelos forestales como el australiano o el noruego, de qué manera ha trastocado toda la ecología en nuestras regiones. Ese metabolismo ecológico que es también social. ¿Por qué también es social? Porque estos territorios se escogieron para ser usados para plantaciones forestales, pero eso no quiere decir que esos suelos tengan vocación forestal, que es lo que nos dice siempre la autoridad, que es lo que nos dice siempre Arauco, CMPC, las grandes empresas forestales, ¿no? Aquí no hay terrenos o suelos de vocación forestal. Aquí hay plantaciones, ¿no?, que han ido creciendo y en ese sentido consumiendo cada vez más suelos que eran agrícolas, ¿sí? Ustedes no saben, pero esta zona producía trigo, producía cereales, producía alimentos, ¿no? Ahora tenemos el 48% más o menos de la superficie de la región plantada con pinos y eucaliptos. ¿Los incendios forestales son naturales? También es una pregunta que debiéramos hacernos, ¿no? ¿O son socionaturales? Que es como nosotros respondemos. Porque si no existiera este modelo forestal, en donde lo que busca es la maximización, ¿no?, de las utilidades, plantar rápido, ¿no?, talar rápido y volver a plantar, en donde no hay ninguna norma, no hay regulación, porque vivimos en un Estado que sí regula. Este Estado no regula para la sociedad, pero sí regula para las empresas. Este Estado regula para las grandes empresas, por ejemplo, a través del decreto 701. Porque el decreto 701 da subsidios, ¿no?, a las grandes empresas inicialmente para plantación forestal y ahora para pequeños y medianos productores. Entonces sí hay una regulación del Estado, pero muy diferenciada y muy selectiva. Bueno, me dicen que me queda poco tiempo. Lo interesante, me parece a mí, es encontrar lenguajes comunes respecto de lo que hablaba Claudia, de lo que ustedes han experimentado durante estas semanas, y me parece a mí que hay muchos acercamientos, y esa es una deuda que tenemos pendiente. Desde la academia, indudablemente, cómo nos acercamos a la gente, ¿no?, a los territorios locales, que es como este, y también de qué manera estos territorios locales, de qué manera también adquieren poder para poder interpelarnos a nosotros, ¿no? Porque nosotros también hemos sido privilegiados en cierta medida al haber tenido acceso a una educación superior, ¿no?, o muy superior. Entonces, si nosotros somos los que estamos generando conocimiento, ustedes también debieran interpelar, bueno, pero ¿qué tipo de conocimiento? ¿Cómo? ¿No? ¿Y para quién? Entonces, nosotros hemos trabajado durante varios años ya con distintas comunidades, organizaciones que están en la recuperación de tierras en la provincia de Arauco. Hemos trabajado con hombres y mujeres. También hemos trabajado durante muchos años con la agrupación ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, en donde hemos realmente aprendido mutuamente.
Hemos aprendido muchas prácticas que desconocíamos que había tan cerca aquí en nuestros territorios. Nos enseñaron de que la economía no es solo una economía, sino que también son muchas economías, que no solamente existe la economía de libre mercado, también existe la economía solidaria, por ejemplo, que también se practica, ¿no? Las prácticas agroecológicas, por ejemplo, que no son solamente prácticas agrícolas, sino son proyectos políticos de transformación del mundo rural. Y un mundo rural que no es ya un mundo agrario, ¿no? Es un mundo muy diverso, muy dinámico y muy propositivo. Está proponiendo cosas. El mundo rural no está dormido, ¿no? Ni está esperando que vengan con soluciones. Tampoco es un mundo conservador. Ahí pudimos, por ejemplo, identificar la ruptura que han tenido muchas mujeres respecto de sus relaciones de género con sus familias. De qué manera costó tanto, por ejemplo, para las temporeras salir a trabajar, salir de la casa para llegar a un lugar de trabajo. Eso costó muchísimo. Por otro lado, de qué manera también todas estas mujeres fueron creciendo, se fueron desarrollando hasta mostrarnos, por ejemplo, la creación de un feminismo popular campesino. Feminismo con campesino no rimaba, ¿no? Eso en los años 60, no. Los campesinos de los años 60 eran hombres, ¿sí? Eran hombres militantes de partidos. Las mujeres no estaban ahí, las mujeres ni siquiera tenían derecho a postular a parcelas, a tierra, ¿sí? Y ahora vienen mujeres a explicarnos un montón de cosas. Y ahí tenemos esos encuentros que son tan valiosos. Entonces, me parece a mí que es súper importante hablar desde los feminismos, hablar desde las economías y desde las geografías sobre los territorios que también son muy diversos, pero al mismo tiempo hablar desde las distintas formas de opresión, de discriminación que existen en las sociedades, que no son solamente de clase, no son solamente de raza, de etnicidad, de género, también incluye muchas otras opresiones y discriminaciones, ¿no? De edad, ¿no? Niños y niñas, cómo son discriminados abuelos, abuelas, etcétera, y de qué manera esas opresiones y discriminaciones se entrecruzan, ¿no? Y se tejen para hacer una matriz de opresiones y discriminaciones en donde nos ubicamos, podemos ubicarnos en este tejido, ¿no? A veces más o menos oprimidas o reprimidas, y a veces también más o menos liberadas o liberados. Que esa matriz de dominación no es estática y estable, como hemos visto ahora, que sí es posible cambiar, que sí es dinámica, pero que tampoco es para siempre, es decir, ningún derecho se gana para siempre. Eso nos han enseñado ya sociedades europeas donde hay derechos para las mujeres, por ejemplo, muy garantizados, pero que nunca existen per se, que nunca son ya ganados y que nos indican que siempre hay que estar alerta, ¿no? Para la defensa de esos derechos. Y eso me parece a mí muy relevante estar, por eso me parece relevante estar acá, compartiendo con Claudia, compartiendo con Rogerio, que viene de otras experiencias, y con todos y todos ustedes, que han estado aquí activos y que imagino yo están acá también para querer compartir y para poder construir conocimientos, digamos, comunes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, o buenas noches casi, en Brasil ya es noche. Quería inicialmente agradecer y, bueno, pedir disculpas por mi portuñol porque he aprendido español por la radio. Vivía cerca de la frontera con Uruguay y mis padres escuchaban mucho la radio y ahí aprendí un poco de español, pero nunca he hecho un curso formal. Y quería agradecer mucho, especialmente la invitación de Felipe y Alexander de la universidad, y con mucho gusto que acepté para mí un gran desafío, porque había preparado una charla más académica y después, hace poco, me invitaron acá para estar con ustedes. Es un gran desafío y un gran placer, porque pienso que, como decía Sandra, el pensamiento académico, ¿no? Dicho científico, hoy tiene una gran
un gran compromiso, né, de dialogar cada vez más con la gente en su cotidiano y involucrarse con los movimientos sociales como ustedes acá y Claudia tiene todo este rol. Entonces me parece un momento sumamente importante y me gustaría como brasileño de me solidarizar con ustedes y que sepan que Brasil, a pesar de todo lo que está pasando allá, de todo el retroceso tremendo que está pasando ahora en Brasil, cosas que nunca se imaginaban, ¿no? que estaban ahí en la sociedad, de gente de extrema derecha que de repente muchos aparecieron, ¿no? y se ponen con una forma de hablar extremadamente llena de todo tipo de prejuicio y proponiendo un mundo exclusivista, ¿no? Y eso me parece muy importante combater, ¿no? los exclusivismos en la sociedad, las separaciones rígidas. Y por eso quizá el territorio tenga un rol muy importante cuando se piensa sobre el territorio, ¿no? Y cómo la gente se territorializa, cómo la gente piensa su espacio. Y no es por acaso que ahora en América Latina se habla de un giro territorial, ¿no? Muchos movimientos sociales utilizan este término territorio en sus luchas. Y ustedes acá están utilizando también a su manera, ¿no? Con su contexto histórico, geográfico que tienen acá, urbano, ¿no? Y creo que estoy también acá para aprender con ustedes, con esta experiencia. Lo que habló Claudia me parece muy importante para reevaluar también estos conceptos. Entonces, cuando se habla en un concepto como territorio, en geografía, ¿no? Se piensa en ese diálogo, en ese ir y venir entre lo que la gente piensa y lo que la gente hace en nombre del territorio, no solamente lo que nosotros como académicos analizamos como siendo territorio. Es un ir y venir entre nuestras reflexiones, ¿no? más teóricas sobre el tema y las prácticas sociales efectivas que la gente desarrolla y que a veces brotan, ¿no? muchas cosas nuevas a partir de estas prácticas que tenemos que estar muy atentos en la academia, en la universidad, sobre lo que la gente está haciendo. Y eso es un poco la propuesta que yo tengo en mi trabajo. Ahora estoy desarrollando una investigación sobre justamente la utilización del término territorio como es accionado, ¿no? como una herramienta de lucha entre los movimientos sociales en América Latina. Pero les cuento un poco mi histórico de cómo me involucré, ¿no? con las investigaciones en este tema del territorio, porque ya tengo una larga trayectoria ahí en investigaciones. Y empecé en el sur de Brasil con mi familia, viene de una familia campesina sin tierra en Brasil, que luchaba por la tierra en una área que tenía muchos latifundios, ¿no? áreas muy grandes de tierra, y la gente luchando. Ahí nació el movimiento brasileño de los sin tierra, ¿no? en el sur de Brasil, en mi estado, Rio Grande do Sul, y después se expandió por todo el país. Y en mi doctorado después analicé la migración de los sureños, de los habitantes del sur de Brasil, que allá se llaman gauchos también. Este término es muy argentino y uruguayo, pero en Argentina y Uruguay es una identidad nacional, en Brasil es una identidad regional, ¿no? del extremo sur del país, la gente que está involucrada con la ganadería. Y después se fueron a otras regiones de Brasil y yo analicé el encuentro de estos grupos de sureños, ¿no? tanto los sin tierra que migraron en busca de tierra, cuanto empresarios también, en el nordeste de Brasil, que es una región que en Brasil se puede decir que es el opuesto, ¿no? el otro extremo de la formación cultural brasileña, porque el sureño tiene la mayor presencia, ¿no? la descendencia blanca, europea, italiana y alemana, como ustedes están viendo que yo soy descendiente de alemanes. Y se van al nordeste de Brasil y se encuentran ahí con los baianos, ¿no? Ustedes deben tener alguna idea de lo que sea el estado de Bahía en Brasil, que es el estado brasileño que tiene la mayor contribución de la influencia cultural afro, ¿no? Los afrodescendientes, la presencia más importante cultural en Brasil es en Bahía. Entonces imaginen ustedes este encuentro cultural y económico también, porque los sureños siempre tienen también como esta dicha herencia, ¿no? europea, que van a avanzar en la vida trabajando, ¿no? Esta ética del trabajo exagerada, a veces esta disciplina extrema, ¿no? que muchos de ustedes conocen acá, y el baiano con un ritmo muy diferente, ¿no? mucho más, que se dice así, más lento, ¿no? y que en verdad tiene otra concepción de vida también, ¿no? La vida no se resume al trabajo, ¿no? Tiene otras dimensiones que a un trabajo remunerado.
Entonces, este encuentro para mí fue una lección muy importante, ¿no? De ver cómo que diferentes formas de pensar la vida también son formas de pensar el territorio. Las maneras de construir sus territorios también eran diferentes, ¿no? El gaucho con mucho más, muchas veces, intentos de cerrarse en territorios. Había un barrio, por ejemplo, la ciudad de Barreiras, en el oeste de Bahía, que se cerraba el barrio solamente para presencia de sureños ahí dentro. Entonces, hay cosas que, ¿no?, se pasan en estos procesos migratorios que son muy interesantes, y dependiendo también de la clase social, hay más o menos interacciones, ¿no?, con la población local. Y después de este trabajo también trabajé con los brasiguayos, que son brasileños que viven en Paraguay. Ahí hay otro tipo de conflicto, también involucrado con los sin tierra, gente que también no tenía tierra en Brasil, que se fue a Paraguay para intentar buscar tierra. Después no lograron, porque el capitalismo es lo mismo, ¿no? Los grandes empresarios de soja también son los detentores de la mayor parte de la tierra en Paraguay, y se fueron de vuelta a Brasil, en campamentos de sin tierra también en Mato Grosso. Entonces, todo un proceso, ¿no?, que se puede denominar de desreterritorialización, ¿no? Pierde territorio, recupera, pero pierde otra vez y se va a otra parte del país. Y Brasil vive movimientos, ¿no?, aún hoy muy fuertes de migración, ¿no?, territoriales, que son verdaderos laboratorios. Y esta frontera con Brasil y Paraguay yo considero como un gran laboratorio para entender lo que significa el territorio, porque son múltiples grupos también que están se confrontando en esta área, incluso los indígenas, ¿no? Yo tuve un doctorando, que ahora está haciendo postdoctorado con nosotros, que viene de ahí, de Dourados, na ciudad de Mato Grosso do Sul, y que estudió de manera muy profundizada este contacto entre grandes empresarios de soja, ¿no?, campesinos descendientes de europeos, y los indígenas que están ahí en Mato Grosso do Sul. Y hay formas territoriales muy interesantes que ellos, a pesar de toda la represión que tienen, incluso el índice de suicidio, ¿no?, entre los indígenas son de los más altos de Brasil en esta área, pero ellos aprenden a reterritorializarse a su manera, mismo con toda esta represión del Estado, ¿no?, les imponiendo territorios muy chiquitos y cerrados, ahí tierras indígenas que resultan en pocas hectáreas de tierra, y a veces bajo presión de estos grandes empresarios, ¿no?, se recomponen haciendo, por ejemplo, vinculaciones con el otro lado de la frontera, en Paraguay, indo y veniendo, pasando 30 días, 40 días en otro lado con su familia y volviendo después a Brasil. Y muchas veces paraguayos también, indígenas guaraníes, que vienen a Brasil para intentar tener que el gobierno brasileño, a pesar de todo, aún tienen algunas ayudas, ¿no?, un tipo de, no sé cómo se diría en español, un subsidio para algunos grupos indígenas, y vienen a Brasil. Entonces, este ir y venir de los guaraníes es un ejemplo muy interesante, ¿no?, de recomposición territorial en el movimiento, porque el territorio también no son solamente puntos fijos, ¿no?, límites claros en el espacio, ¿no? Quizá un barrio, cuando ustedes definen, ¿no?, una territorialidad acá, puede tener una delimitación por manzanas, ¿no?, más claramente definida, ¿no?, en el espacio, pero nuestra vida no es solamente estos espacios bien delimitados, ¿no? Muchos de nosotros vamos a otros barrios de la ciudad para trabajar, ¿no?, para comprar. Entonces hay una interacción en red que todo el tiempo también tiene que ser considerada, ¿no? Eso quería proponer después para el debate también, pensar formas, ¿no?, de organizar asambleas al mismo tiempo, con este recorte, ¿no?, de área bien delimitada, de donde ustedes tienen toda una vida, ¿no?, cotidiana más enracinada, pero también en otro momento, ¿no?, una asamblea más amplia, en red, ¿no?, discutiendo a veces asuntos también más específicos que reúnen, ¿no?, grupos mayores, como la propia cuestión de la mujer, ¿no?, que puede involucrar ahí varios segmentos, ¿no?, de diferentes barrios, de diferentes asambleas barriales. Eso me parece interesante porque cuando se habla en territorio, generalmente se piensa en algo muy enracinado y muy bien delimitado. Eso es una herencia, ¿no?, de una tradición que se debe cuestionar y mucho, que es la herencia y la tradición estatal del territorio, ¿no? La manera más tradicional de ver el territorio es a partir del grupo hegemónico que está en el Estado, ¿no? Durante mucho tiempo, mismo en geografía, cuando se hablaba en territorio, se pensaba solamente en territorio nacional, ¿no?, como si fuera sinónimo de Estado. Y el Estado era el gran sujeto, el gran agente territorializador. Él creaba territorios todo el tiempo, ¿no?, y era el único sujeto
que se reconocía como el gran sujeto territorializador, creador de territorios. Pero nuestros territorios son mucho más do que eso, ¿no? Y estos grupos, por ejemplo, guaraníes, que yo hablaba antes, contraponen esta idea del territorio nacional, solicitando a los gobiernos de Bolivia, donde hay guaraníes también, Paraguay, Brasil y Argentina, exigiendo que sea reconocida su condición de pueblos transterritoriales. Eso me pareció muy interesante, que yo mismo ya trabajaba con ese concepto, ¿no?, de multi o transterritorialidad, y esos grupos en su práctica social, en su política cotidiana, ¿no?, quieren hacer un documento oficial solicitando a estos 4 gobiernos nacionales que para ellos no existiera esta frontera, ¿no?, de alguna manera, esa frontera político-territorial de los estados, y pudieran transitar de un lado a otro, ¿no?, con una facilidad grande, teniendo los mismos derechos de un lado y de otro de la frontera, recomponiendo entonces una territorialidad que viene desde arriba, ¿no?, del estado. Eso me parece muy interesante porque cuando se habla en territorio, tiene que se hablar, para definir territorio, tiene que se definir primero qué se entiende por poder, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Lo que significa poder, porque siempre que se habla en territorio se piensa también que son relaciones de poder que están en juego, ¿no? Pero pronto viene la pregunta, ¿para quién? ¿No? ¿Quién es detentor de poder para hacer territorios? ¿No? Para controlar territorios también. Es otra manera de hablar de territorio, hablar de control del espacio, ¿no? Control de los flujos que se dan en el espacio también es una noción muy interesante, ¿no?, de territorio. Hay un geógrafo inglés, Robert Sachs, que trabaja con esta idea de que el espacio se transforma en territorio cuando usted controla el acceso de los flujos. Flujo de todo tipo, flujo de gente, flujo de mercancías, ¿no?, flujo incluso de algunos flujos naturales también que pueden pasar por este territorio, ¿no? Esas maneras de controlar el acceso, como hace una frontera, ¿no?, internacional, que es la cosa más conocida que tenemos en términos de control territorial. Pero ahí se pone la cuestión entonces, dependiendo de lo que se entiende por poder en nuestra vida, ¿no?, cambia también la concepción de territorio. Y si se pone el poder solamente en manos de un grupo, ¿no?, y se dice, el poder viene de arriba, viene del Estado, viene del empresario que tiene efectivamente poder, ¿no?, el territorio es siempre controlado y hecho por estos grupos, ¿no?, hegemónicos. Y nosotros nos quedamos con la resistencia, ¿no?, como si la resistencia fuera el otro del poder. Pero no es el otro, ¿no? La resistencia está siempre junto. Es una forma también de poder, ¿no? Entonces, dentro de la resistencia como una forma inherente, ¿no?, involucrada directamente con las relaciones de poder, tenemos ahí un campo muy, muy grande, ¿no?, para recrear territorios a partir de estos movimientos de resistencias como ustedes acá están ahora haciendo. Entonces creo que tenemos ahora acá un momento único, ¿no?, un verdadero laboratorio para nosotros para intentar buscar nuevas formas, ¿no?, de reconstruir el territorio desde abajo, ¿no?, de controlar nuestro espacio y de volvernos a nos identificar con ello, porque también perdemos muchas referencias, ¿no?, con este tiempo mercantilizado, ¿no?, en que todo es mercancía, todo es contable, ¿no?, el valor por excelencia de nuestra vida muchas veces es un valor contable, ¿no?, todo se contabiliza. Entonces, y las relaciones afectivas, ¿no?, y lo cara a cara, ¿no?, que tenemos ahora acá, por ejemplo, ¿no?, la fuerza que eso tiene, ¿no? Creo que me parece hoy con este mundo digital y informacional en que estamos inmersos, ¿no?, cada vez más reconocemos la especificidad, la importancia, ¿no?, y la especificidad del contacto directo cara a cara, ¿no? Eso me parece que es muy importante. La cuestión también de la continuidad en el espacio, ¿no?, porque acá estamos uno al lado del otro, ¿no? No hay una mediación técnica que nos separa, ¿no?, y se puede cambiar, ¿no?, este afecto de manera directa y con eso tener otra dimensión y profundidad en los contactos que construimos acá. Y también, claro, ¿no?, la construcción política que se da a través de estos afectos. Entonces, me parece que con esta concepción más amplia, ¿no?, de poder, que toda relación social también es una relación de poder, podemos construir otras maneras de delimitar el territorio. Y quería, para finalizar, buscar una experiencia que también conocí hace poco y que me ha dado muchas lecciones, ¿no?, que es un proceso autonomista en México, que no sé si ustedes conocen, que se llama, una municipalidad que se llama Cherán, un municipio autónomo en el estado de Michoacán,
un área dominada por el narcotráfico, donde una comunidad de más de 20.000 habitantes logró sacar los narcotraficantes, ¿no? Los traficantes también de madera, que el bosque era un elemento fundamental de la vida de la gente ahí, y lograron un nivel de autonomía muy interesante, incluso con una brecha, y eso tiene a ver con ustedes acá también por la transformación constitucional ahora que se pone, ¿no? Para el próximo año, que quizá ustedes, ¿no? puedan efectivamente tener una participación mucho mayor en este proceso, ¿no? Es lo que se espera. Ellos allá, con la ayuda del sistema jurídico también, de abogados, ¿no? Con otra posición política, les ayudaron, un grupo muy grande, y lograron una brecha en la Constitución mexicana para que la municipalidad fuera gobernada por usos y costumbres, ¿no? Recuperando otra forma de poder, otra forma de organización del territorio, y ahí controlando también los accesos del municipio, ¿no? Eso me sorprendió ya, porque cuando vi un sistema un poco paramilitar ahí controlando las entradas, ¿no? Las principales entradas de la ciudad, ¿no? Yo pensé, pero yo que vivía investigando también las favelas en Río de Janeiro, ¿no? Pensé, ¿cómo se pasa eso, ¿no? Con paramilitares también controlando? Pero ahí con la participación directa de la comunidad, ¿no? Esos grupos todos elegidos, ¿no? Por la gente que vive ahí, ¿no? Y con una interacción directa, incluso con cada barrio también de la ciudad. Fue dividido en 4 barrios, ¿no? Cherán, cada uno de ellos con organizaciones también más locales, que se fueron denominadas fogatas, que cada fogata era una herencia, ¿no? De un periodo histórico muy antiguo, donde se reunían en torno de fogatas unas 5 manzanas dentro de cada barrio, se organizaron con el primer nivel de organización y después subiendo para el barrio y después la municipalidad, ¿no? Y ahí no tiene prefeito, no tiene un alcalde, ¿no? Tiene una asamblea. Eso aún es un problema un poco, porque el gobierno mexicano exige que tengan uno solo representante, pero ellos están resistiendo para imponer este grupo, esa asamblea, ¿no? que es elegida también por toda la gente. Es un proceso muy interesante, y expulsaron todos los partidos políticos del Estado mexicano, haciendo su propia política. Eso es un ejemplo, ¿no? De posibilidades que existen en América Latina. Hoy otros municipios mexicanos también están se inspirando en Cherán para hacer también sus propias autonomizaciones. Y una cosa para terminar que me gustaría decir también, es que, claro, todo territorio tiene límites, ¿no? Pero estos límites tienen que ser suficientemente flexibles, ¿no? Para que en cada momento del debate, a cada momento que se establecen normas, ¿no? Estén de acuerdo con las problemáticas nuevas que están apareciendo, y este límite puede también ir y venir de acuerdo con esas necesidades de los grupos. Y finalmente, creo que ahora sí, finalmente, hablo finalmente ya hace un tiempo, me gustaría terminar con una cita del pueblo mapuche, como ellos ahí definen su territorio, ¿no? La propuesta que hacen de una experiencia, ¿no? de un territorio que ellos denominan integral, ¿no? Donde todas las dimensiones de la vida están integradas en este espacio donde viven. Claro que esto es muy diferente en el espacio urbano, pero tenemos que discutir, ¿no? Cada grupo en su contexto, ¿no? Geográfico y histórico. Pienso que es muy importante discutir cómo se puede construir el territorio en otras bases, porque no hay también una definición y un concepto universal de territorio. Sería un absurdo eso, ¿no? Ya fue el tiempo que se tenían teorías que se aplicaban, se querían aplicar en todo el mundo. Eso un poco es el pensamiento eurocéntrico, ¿no? y del capitalismo universalizado. Pero tenemos que encontrar nuestras propias formas, ¿no? Y herramientas de lucha territorial a partir de toda una historia también y tradición que tenemos. Entonces los grupos mapuches dicen, lo más importante es que cada grupo en su contexto valore entonces, ¿no? Este espacio y defenda proponiendo su propia concepción. En sus términos, en sus propios términos, el territorio debe ser visto como un espacio integral, en que estamos relacionados con los demás elementos del entorno natural y espiritual, juntando, ¿no? Las 2 grandes dimensiones de la vida, natural y espiritual, tanto de nuestros antiguos como los del Niguén Mapú, que son vitales ya que nos otorgan un linaje común. O sea, hay también acá la dimensión histórica de nuestra vida, ¿no? Y nuestros antepasados y todo su legado, ¿no? Y la tradición que nos
dejaron ahí para construir el presente. Por lo tanto, no hay cómo reconstruir la vida de los territorios sin esta relación entre espacio y tiempo, la historia que también cargamos con nosotros, recuperarlas, rehacerlas como ustedes están rehaciendo ahora con esta decolonización de los propios monumentos acá en las plazas. Bueno, estoy acá más para aprender con ustedes que para enseñar algo, pero creo que podemos poner algunas cuestiones interesantes para el debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Claudia, Sandra, Rogerio. Bueno, ahora llegó el momento de abrir el micrófono, así que bienvenido a cualquier pregunta, cualquier comentario, reflexión que quieran hacer. Queda completamente abierta la palabra para que pueda circular. Yo creo que hacemos como algunas palabras en la ronda y después volvemos para ustedes, ¿les parece? Así que eso. ¿Quién se lanza? Siempre al principio la primera cuesta, después todo. Javier. ¿Alguien más por mientras para que la vecina estaba saludando o estaba? Ah, estaba saludando. Tranquilo. ¿Qué acercarse? Hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo agradezco a todos los que hicieron posible este encuentro. Soy Javier Muñoz Tique, soy colombiano. Resido aquí en Chile, en Concepción, hace 9 años y la verdad este espacio me llena de emoción, me encuentro en una plaza pública discutiendo con muchas personas, sí, y estas prácticas, este tipo de encuentros son muy habituales en las plazas y espacios públicos en Colombia y en Bogotá, así que me alegra mucho que avancemos hacia esto, hacia la deliberación abierta, democrática. Podríamos ponerle otro nombre, sí, pero bueno, el asunto que me deja como pensando todas las intervenciones de los presentes aquí en la mesa de los foristas y de todas las personas que estamos aquí, y quisiera abrir el debate, es justamente que esta visión territorial que proponemos nos permite pensar el APU, la tierra, en función de las personas que vivimos allí, sin distingo de nacionalidad. ¿Ven? Yo soy colombiano, pero estoy viviendo en Nonguén y me considero nonguenche, y soy nonguenche. Y así no haya nacido allí, ahora soy nonguenche, y estoy participando de la Asamblea Territorial de Nonguén, y mañana vamos a estar ahí en Real Alboniga bloqueando el tránsito para que la ciudad sea transformada, para que el espacio sea transformado. Y lo que me resulta en cuestión sí es que justamente hay dos como capas, está el territorio pensándose, están los territorios pensándose en función de sus organizaciones vecinales, en función de todas las personas que lo habitan, de todos los colores, todos los animalitos también ahí participando, y está este otro nivel que es el de la toma de decisiones, el del poder, ¿sí?, soberano del Estado, que está llamando a la configuración de una nueva constitución, porque ya ahora es parte de su gramática, ¿sí? Ya el Estado aceptó que debe haber una nueva constitución así como mágicamente. Pero resulta que esa nueva constitución a mí como ciudadano, y ese es otro concepto que también pongo en cuestión, ¿sí?, porque yo no soy ciudadano de Chile, yo no podría eventualmente votar ni en el plebiscito, ni participar como siquiera votante para la configuración de esta convención constituyente, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿dónde queda o cómo viene a jugar, ¿sí?, a todo esto el derecho a la movilidad, el derecho a la migración? ¿Sí? En esa configuración, tanto a nivel como de la Carta Fundacional, de lo que es una constitución para un Estado-nación, ¿sí?, cómo entra a jugar el derecho a la migración y el derecho a la movilidad, ¿sí?, dado que no soy español, no soy francés, no tengo un gran capital que quiera venir a invertir aquí para extraer todos los recursos naturales en Chile, ¿sí? Y pues si bien estoy organizándome el territorio y me gusta, me encanta tomar mate con los vecinos y vecinas y encontrarme y dialogar, pues me preocupa esto de que no solo los colombianos, sino en peores condiciones como están los haitianos, los bolivianos, los mismos peruanos, van a quedar excluidos. ¿Acaso vamos a, no sé, si como migrantes nos podríamos organizar también en asambleas para discutir este tema? Pero le planteo al panel de foristas y también a todo el público general, ¿cómo ven ustedes eso? La participación de los migrantes en este mismo proceso. Y a propósito de eso, esta lucha no es solo acá, ¿sí?, están dándose en toda América Latina. Mañana mismo, el 21 de noviembre, en Colombia hay un paro nacional.
Y hoy en Bogotá todas las calles estaban militarizadas, así que posiblemente mañana haya defensa del derecho a la ciudad, haya defensa del derecho a la manifestación, pero también haya un baño de sangre. Así que esperemos que no suceda, esperemos que sigan las personas, los seres humanos movilizados a favor de estos reclamos tan urgentes y necesarios. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Más palabras? Por ahí. Palabras. ¿No? Yo quisiera hablar, pero estoy Ger. transmitiendo. Aló, hola, hola a todos, a todas. Gracias por la participación, me encontré muy interesante. Bueno, y yo no sé si hay una pregunta, pero también lo quisiera poner acá en el debate un poco sobre la participación que estamos teniendo ahora como ciudadanos, tanto jóvenes, en particular en términos como de participación más activa. Me refiero a que tenemos una voz ahora de que está pasando quizás de que antes estábamos un poco alejados de lo que era la participación, llámese tanto a nivel como de debatir ideas políticas, como también de juntarnos, encontrarnos y decir cuáles son las problemáticas. Y lo que quiero plantear es cuáles son las problemáticas a nivel de territorio, porque yo también, como comentaba Javier, soy de Lonquén y he estado participando también en asambleas territoriales donde surgen muchas problemáticas de jóvenes que tienen que ver con el territorio. Y yo particularmente me preocupo harto del tema medioambiental, no sé, me gusta la naturaleza, siento que a raíz de lo que está pasando, de echar abajo estatuas y de alguna manera reconstruir la historia, que la podemos hacer nosotros, que esto es un proceso nuevo y que uno también está escribiendo algo importante, mi pregunta es cómo nosotros nos podemos articular para poder cambiar esto que, no sé, un ejemplo, me acabo de encontrar que tenemos, yo creo que, como decía Rogelio, somos también, en la resistencia también está el poder. Y yo quiero creer, o soy quizá un poco soñador, en creer que esto tiene, si nos seguimos en la misma cohesión, que va a tener una buena finalidad. Pero ¿cómo es el camino para llegar ahí? ¿Cómo lo podemos hacer? Pregunta del millón, como siempre. ¿Más palabras? Antes de que pasemos con nuestra mesa. Belén.